Buenos días, amigos. Aquí estamos como todos los sábados de 8 a 9 de la mañana para compartir con ustedes el contenido preparado de este su programa Justicia entre comillas. Recuerden que nosotros simultáneamente salimos por radio en el dial 1300 y también si usted entra a la página del canal de Teleradio América, usted pone Justicia entre comillas y ve en vivo también el programa simultáneamente, y los programas, todos nuestros programas están en YouTube por fecha. Usted en cualquier momento lo puede ver, el que usted prefiera. Y por las redes para el mundo y sin fronteras. Estoy privilegiado en el día de hoy, porque hoy sí estoy en compañía de nuestro coproductor, que tenía 2 semanas buenos días, Fran, de turismo días. En turismo, no, Fran, y nos dejaba solo a nosotros. Bienvenido sea usted a buenos su días, casa, buenos días, mi querido Fran. Carlos. Buenos días a todo el pueblo dominicano que siempre nos sigue por su canal Teleradio América. En nuestro programa Justicia entre comillas, Fran, muchas noticias importantes a nivel nacional e internacional. Muchas noticias. Pero debemos de iniciar buenas y malas. Buenas y malas, uniéndonos al dolor que embarga a todo el pueblo dominicano con esa tragedia ocurrida en San Cristóbal, con esa fuerte explosión que aún no se ha determinado cuáles son los orígenes principales que ocasionaron esa fuerte explosión, seguida de un incendio que tomó, Fran, 2 días y medio poderlo controlar. Hasta el día de hoy, ayer viernes fue el último de los cuerpos recuperados entre los escombros. Van 29. 29 fallecidos, 59 heridos y casi 10 personas que aún se encuentran desaparecidas. Hay que, en primer lugar, felicitar al cuerpo de bomberos de todo el país, principalmente de San Cristóbal. Señor director, nos puede hacer una honra a esos miembros que entregan sus vidas y su tiempo para servir en tan honorable servicio como es salvar vidas y bienes ante un fuego que, según las imágenes, de una magnitud... Era un horror. Fue un horror. Ay, Dios fue un mío. horror. Yo no me quiero ni recordar de esa Sí, imagen. pero cada vez que pasa esto, Frank, cada año, año y medio, vemos la necesidad de que se cree todo un plan de ordenamiento y planeamiento urbano territorial. Ya hay una ley que fue promulgada en el Senado y que obliga, Frank, a que las zonas industriales, de que existan zonas industriales, cómo sacar estas industrias o también de los cascos urbanos. De los cascos urbanos, empresas que manejan grandes tanques, contenedores de combustibles o materiales químicos que no pueden estar cerca donde existen viviendas, hospitales y escuelas. Esperamos en Dios que realmente el Estado, atención, pueda poner todos sus esfuerzos para que ya esta ley pueda ser una realidad. Hay que decir que el presidente inmediatamente activó lo que es el Fondo de Calamidades, creo que tiene más de 700 millones de pesos, para ir en auxilio tanto de las microempresas como de las víctimas y muchas personas que lo han perdido todo. Lo más importante que ha perdido muchas es la vida, pero también se han perdido propiedades, vehículos, y ese fondo de calamidades es para esos fines. Ojalá que esos trámites burocráticos para poder tener acceso a la misma son necesarios, pero también hay un personaje número uno que nunca falla, y es el pueblo dominicano. Hemos visto las manifestaciones de solidaridad, de dolor y también de ir en auxilio de todas esas personas, incluyendo un cuerpo especializado de psicólogos, de médicos, de trauma, porque quedan secuelas, Fran, de este tipo de hechos. Hay que también advertir, señores, un gran plan nacional que debe de ver en el tema de lo que es donantes de sangre. Según las cifras, Fran, se necesitan alrededor de 215,000 donantes para tener un banco de sangre aquí hay que trabajar respetable. En eso, para que la gente tenga conciencia de lo que es donar sangre. Porque lo que se hace es sangre recolectora, en el sentido
de cuando una persona necesita una pinta de sangre, Le sacan una pinta, exacto, le sacan una para reponerla, y pero reponen. no se tiene un verdadero banco de sangre, como por último, en estos casos que han ocurrido varios, Fran, fuera de cámara me hablaba de en otros países y aquí mismo han sucedido también otros incendios, es la falta de hospitales especializados para unidades de quemados. Aquí solamente hay 3 de importancia, en Santiago hay una, tenemos el Robert Reed, y otro hospital de adultos solamente con 11 camas. Tenemos el de... Tiene un nombre raro, sí. El que dirige José Joaquín Puello. Así mismo es. Entonces, Pero ese no está, perdón, Carlos, todavía ese no está en funcionamiento. Ese se está instalando como uno de los más modernos de América Latina. Muy bien. Y olvido ahora, pero eso fue regalado, creo que fue por Inglaterra. Muy bien. O por los japoneses, no me acuerdo. Se está instalando, en los próximos días va a estar. Mientras tanto estamos pasando todas estas calamidades, Así porque esos centros cuando pasan desgracias de esa naturaleza, esos centros especializados Se saturan. para quemados, son la vida de esa Importante, gente, porque hay un personal y unos equipos ahí que están exactamente para ese tipo de emergencias, que otros médicos no lo pueden suplir. También vimos que el síndico de San Cristóbal declaró 3 días de duelo en San Cristóbal. Pero el Poder Ejecutivo 1 a nivel nacional. El Poder Ejecutivo 1 a nivel nacional. Y debemos, Carlos, felicitar al Poder Ejecutivo, porque todos sus organismos de emergencia y de socorro lo activó. Claro, claro. De tal manera que la gente, la penuria sea menor. Es correcto. Aunque la pérdida de un ser querido, el dolor no lo merma nadie. Y menos en esas condiciones. Pero el presidente inclusive primero mandó su ministro de la presidencia, estuvo ahí desde el primer momento. Después el presidente, que tenía una agenda en Pedernales, la varió y se quedó ahí. Fue una misa que hicieron a todos los muertos, y de ahí pasó a la gobernación, y desde ahí despachó con todos los organismos de socorro del país. Creo que es un presidente con rostro humano y fue en auxilio de esa gente. Eso es correcto. Pero fíjense, Carlos, que yo estaba viendo anoche también un caso lamentable, y es que hubo un fuego grande también en la terrena de Samaná. Así es. Pero entonces ellos deben prohibir eso. Todos esos restaurancitos que están cerca tenían techo de cana. Sí, Fran, pero cuando se prendió uno, claro, se van todos. Oye, ¿qué pasa, todo. Fran? Yo creo que esa no es la solución. Realmente hacer sectores turísticos, como pasa también en Punta Cana, ese es uno de sus atractivos. Realmente incluso pero muy van acorde al medio ambiente. El problema es que sale a relucir, que también salió a relucir en San Cristóbal, la falta de equipamiento que tienen el cuerpo de bomberos. Ahí el jefe del cuerpo de bomberos de Samaná explicó que son 2 las condiciones. Primero, para un lugar de tanta importancia como es la terrena, donde también han ocurrido una serie de este tipo de incendios, solamente tener 2 camiones, y no son modernos. Pero también ellos lo que más claman es tener un centro de abastecimiento. O sea, es que la terrena hay que prepararla de tener centro de abastecimiento, que usted no tenga que trasladarse grandes kilómetros a poderse abastecerse de agua. Era con vergonzoso. Con la tica, todos los turistas tuvieron que unirse. Pasándosela de una mano a otra hasta el último que se la tiraba al techo. ¿Qué significa, Fran? Que tiene que haber un planteamiento de organización. En la República Dominicana, lo hemos hablado varias veces en este programa, no hay un plan de seguimiento. Si ya sabemos lo propenso que son esos lugares a incendiarse de esa manera, ¿qué deben de tener cada uno de ellos? Tienen que tener un plan de incendio, deben de tener cometidas de agua que permitan que estas bombas que utilizan los bomberos no tengan que recorrer grandes kilómetros a tener que abastecerse de agua. O sea, tiene que ser por ley, y la ley lo establece así, que estos locales comerciales deben de tener... Inobservancia de la ley. Hay una inobservancia de la ley, y eso debe de cambiar. Pues mire, Carlos, una de las noticias frescas de esta semana es que usted me dijo que no vio el programa, pero yo anuncié aquí lo que iba a pasar en el Congreso, en ambas cámaras. Muy bien.
y también anuncié que el presidente Luis Abinader, que ya se le estaba agotando el plazo, no iba de ninguna manera, porque es que él estaba obligado, porque es que los líderes se deben a su pueblo. Entonces vimos en el día jueves de esta semana, que era el último día, vimos cómo él comisionó a Milagro, a Milagro Ortiz Bosch. Creo que fue muy buena escogencia, porque Milagro es un símbolo de verdad, de moralidad de este país. Sí. Y a ella la seleccionó, la eligió para que vaya a inscribirlo. Y ella junto a Deline, el ministro de Obras Públicas, y otros compañeros que estaban ahí. Paliza, pues lo inscribieron, y entonces vamos a tener 3 precandidatos. 4. Tenemos 4, Fran, en el PRM. Tenemos, lo que pasa es que quería saber si la conocía, es poco mencionada. Delia Josefina Ortiz, Guido Gómez Mazara, está en el periódico así. Delia Josefina Ortiz, Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque y Luis Abinader. Mira, Fran, yo tengo mi posición en ese sentido. Felicitamos ya que el cuadro de todos los partidos, sabemos quiénes son los candidatos. Está todo definido. Están todos definidos. En cuanto a la pre-campaña. Tiene una modalidad, Luis Abinader hizo una modalidad que lo hizo vía redes sociales, o sea, una modalidad moderna y fresca. Y lo hizo desde Nueva York. Lo que yo no creo es el tema como él lo pone como un mesías, un sacrificado que pone a su familia y a todo lo demás por el pueblo dominicano. Lo que demuestra a Luis Abinader que es un mortal como cualquier otro, porque Luis Abinader en varios programas, había confirmado y dicho que 3 años más después de ser presidente, pueden sacarle esos programas de televisión donde él era un aférrimo contrario a la reelección. En ese tiempo yo no estaba de acuerdo con él. Ya yo sabía que de antemano estaba faltando a una realidad. El ser humano tiene que ser coherente. Él no lo ha sido. Ahora, para mí, Carlos Moreno, yo entiendo que no tiene la papa fácil. Aún las estadísticas dicen que tiene más de un 50%. Veo que casi una realidad que va a ser José Ignacio Paliza, su, ¿cómo se dice? Jefe de campaña. Jefe de campaña. Ya lo es. Para mí es un gravísimo error. Ya lo es. Porque aunque usted no lo diga abiertamente, pero con cualquier PRMista que usted hable, líder PRMista, el peor presidente que tiene el PRM, Luis, es José Paliza. Siempre tiene doble cualidad. El peor presidente de partido y a su misma vez el peor para ser jefe de campaña, porque una de las cualidades que para mí tiene que tener un jefe de campaña es calidad humana, calidad con el pueblo. Yo estoy plenamente seguro que José Ignacio Paliza ni siquiera se sabe los nombres de los principales presidentes de los comités de partido, porque tengo la queja de que él no menciona a la gente por su nombre, lo que le da la mano. Es una persona para mí altanera que mira por encima del hombro. O sea, cuando tú miras a José Ignacio Paliza versus el ex ministro de Educación, un ser humano cálido, un ser humano con los pies sobre la tierra. Nombrar a José Ignacio Paliza para mí demuestra de Luis Abinader que es un presidente de los popis y de los empresarios, que aunque ha hecho muchas situaciones por el pueblo dominicano, que creo que ha hecho muchas buenas obras, Luis Abinader carga con un peso muy grande y ese era el verdadero jefe de campaña de Luis Abinader. Porque Luis Abinader es el que apaga todos los fuegos y es el primero que tiene que dar la cara sobre toda la situación. Tú no tienes un ministro de la calidad de Luis Abinader humana. Tú puedes tener, que lo podemos hablar, el ministro de Aduana, ¿cómo se llama? Yayo. Hay una serie que tienen cualidades humanas, pero un líder, José Ignacio Paliza, yo no lo veo en Villajuana, no lo veo en Santiago, ni hablando con los candidatos. Según tengo entendido, son pocos los que Ignacio Paliza, como presidente del partido, ha recibido en la casa presidencial del PRM a resolver una situación política que esté sucediendo dentro de una demarcación. O sea, va muy forzado Luis Abinader. Ha cometido un grave error y demuestra Luis Abinader que su anillo es muy cerrado y que son de grandes élites y popis. Y otra observación es que yo entiendo del PRM que una de las situaciones que tiene de peso es el deterioro de muchas de las instituciones públicas del país, pasaporte, hay mucha ineficiencia en la calidad. Para mí uno de los ministerios más ineptos, y para mí esa es la palabra porque no encuentro otro, uno de los funcionarios públicos más ineptos que tiene el gobierno de Luis Abinader es el ministro de Interior y Policía, que le hace un gravísimo daño. O sea, muchas de las acciones
y de los servicios que tiene que brindar esa institución son absurdas. Tú te encuentras una serie de incompetencia, de funcionarios incompetentes, iniciando por ese ministro que se llama, ¿cómo se llama? No quiero mencionar Chu su nombre. Vázquez. Chu Vázquez. Hermano mío. Hermano suyo, pero hay que decir la realidad. Mire, Carlos, yo voy a retomar por donde usted comenzó. Muy bien. Déjeme decirle, Luis Abinader, cuando dijo en el último programa que él no estaba de acuerdo con la reelección con 2 periodos Sí, con 2 periodos y consecutivos. nunca jamás, sino que él estaba que se deje uno por el medio y la gente siempre pueda volver. Déjeme decirle que él en ese momento sabía que él iba a inscribirse, pero él no, yo no le veo incoherencia, sino él está obligado, porque la política también es coyuntura. Pero cuando él dijo eso ahí, ya él sabía que él se iba a inscribir, iba a optar por la candidatura. Perdón, pero él quiso, contrario a lo que, como usted ve la cosa, ¿verdad? Sí. Él quiso plantear con sinceridad qué es lo que él siente. No necesariamente la cosa, quiso decir ahí, las cosas se tienen que dar como él la desea. Claro. Entonces, dentro del PRM no hay nadie con cualidades como Luis Si Abinader vamos, a para... eso, si vamos a eso, yo también estoy con él. Sí, la Pero reelección tengo que siempre... aceptar, porque a mí no me gusta la reelección. Y Frank, no me gusta la y reelección. no sé si ha visto cómo que dicen las estadísticas. Ahora, déjeme decirle algo. Lo que yo sé, que tienen una papa caliente ahora en la mano con la inscripción de Luis Abinader, es la oposición. Muy bien, pero... Porque se unen los dos, los que están en segundo y en tercer Fuerza lugar. del Pueblo y el PLD. Fuerza del Pueblo y el PLD. ¿Usted sabe cuánto tiene? ¿Cuánto? 36 puntos. Yo no creo en esa estadística. Bueno, Carlos, Lo que déjeme yo escucho en la calle y el mire, malestar, no creo en eso. Esas encuestas que Yo no la son reiterativas en cuanto a los porcentajes de los candidatos y los partidos, son reiterativas, repito, y yo por lo menos veo 2 al mes. Para mí Abinader Entonces está yo encima, sí pero creo, no tanto. yo sí creo. Y déjeme darle un dato ¿Usted estadístico. quiere que yo diga una cosa? ¿Cuál? En la última que yo vi, ¿usted sabe cuánto ¿Cuánto tenía tiene? el presidente? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto te cree? No sé. Casi 57. Vamos a ir al mercado, vamos a ir a Villajuana y vamos a ir a varios pueblos a ver si el dicen así. PRM tenía 44, lo cual para cualquier partido es una hazaña. Y más un partido nuevo por primera vez en el gobierno. Pero sí, Carlos, ya... Antes de irnos al aire, los dictadores no decirle están estadísticamente, diciendo que no vayamos una a la estadística pausa. hay. Leonel Fernández está de 1-1 en reelección. Danilo Medina está de 1-1. Hipólito Mejía está de 1-0 en reelección. Veamos cómo le va a ir a Luis Abinader. Bueno, veremos a ver. Veremos a ver. Señores, permítanos ausentarnos por breves segundos para ir a nuestra primera pausa comercial y en breve retornamos con ustedes. Bien, amigos, gracias por mantener su sintonía con este su programa Justicia, entre comillas. Y nada, hay que decir, siguiendo con las noticias de importancia, que Luis Abinader emitió el decreto FRAN 366-23, en el cual ordena la creación de la base aérea en la provincia de Barahona, el cual llamará el nombre del Comando Sur de las Fuerzas Aéreas Dominicanas, en el cual se declararon de utilidad pública los terrenos donde estará esta base aérea, y también ordena que se creen los equipamientos, la logística necesaria para esta tan importante base aérea. Eso es coherencia. Hay coherencia. Si la Eso base es coherencia, porque eso tiene que Sí, ver sí. con su proyecto de desarrollo de la región sur desde que llegó al poder. Exacto. La base aérea de la Fuerza Aérea Dominicana en la región sur es de vital importancia. Además que ahorita hablaremos de los problemas constantes con la frontera. Es un punto estratégico. La frontera, y que ya esa Franja sur. Esa franja sur, lo más bello que hay en el país. Así es. Ya por ahí es que están disparando la mayoría de la droga. Es correcto. Por esa también, franja, es muy correcto. por esas Baní, playas. Barahona, Sí, toda San esa franja. Cristóbal, parte de Hasta Azo. Pedernales. Es correcto, muy correcto. Es así. Felicitamos esta iniciativa, evidentemente que tomará un
periodo de tiempo, tanto en la expropiación de esos terrenos, como también en la preparación, ¿verdad? De un aeropuerto no es un tema tan fácil, como también con cada una de las instalaciones militares, Fran. Yo quiero hablar, Fran, ahí mismo en lo que da tu experiencia, si... No, yo quería hablar, Carlos, porque como dominicanos nos debemos sentir orgullosos de algunos conciudadanos nuestros. Primero, quiero felicitar a la diáspora dominicana residente en el área de New York por ese triunfo en ese desfile de los dominicanos, que fue un asunto apoteótico, sí, como nunca se había visto. También por primera vez con la presencia de nuestro presidente, que es un presidente cercano a la gente. De allá fue que anunció que iba a votar por la candidatura. O sea, fue por Twitter, pero lo anunció desde allá. Una sorpresa, porque yo tenía entendido que iba a ser en Santiago, en el Monumento a los Héroes. Después que iba a ser, parece que tomó esa decisión. Dice que lo adelantó de que después de que del meeting que hizo el PLD, bueno, creo que fue la Fuerza del Pueblo, y que aprovechó ese día para hacerlo. Dicen, no lo creo. Entonces, si me preguntan, no lo creo, pero usted sabe lo que sucedió con nuestro ilustre ciudadano dominicano, Espaillat. Dígalo, anúncielo al país. Óigame, de una evaluación de los 100 más poderosos, con más poder en la ciudad de New York y básicamente Manhattan, de esos 100, él salió como uno de los más poderosos con influencia. El segundo, ¿en qué número? El segundo lugar, de 100. Eso deja mucho que decir, Frank. Así que eso hay que felicitar. Hay que felicitar a Adriano Espaillat. Eso llena de orgullo. Claro, nos llena de orgullo a nosotros. Hay que decir, Frank, que de ahí también anunció y entregó varias viviendas a la diáspora dominicana y anunció que será ampliado de manera especial un programa para la diáspora dominicana que se encuentra radicado en los Estados Unidos, lo cual vemos también de mucha felicitación. Ya sabemos que va a haber una apertura muy próxima del Banco de Reserva también, una sucursal... Que ya tenemos en Madrid. Ya tenemos en Madrid, ahora vamos a tener en Nueva York. Yo creo que eso es digno de felicitación. Ahí mismo, Carlos, nosotros vimos en esta semana en la prensa, ¿usted sabe cuántos recibimos nosotros de enero a julio por concepto de remesa? ¿Cuánto? 6.000 millones de dólares, Carlos. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Y eso es necesario. Ahora, hay una dicotomía cuando entonces la primera dama dice en un mensaje que vuelvan a su país, a la diáspora. Nosotros, en primer lugar, necesitamos de esos recursos y la gran mayoría de los que se han ido fuera, lamentablemente ha sido porque encuentran que en la República Dominicana... No, pues no es una dicotomía para mí. Lo que pasa es que hay dominicanos... Explíqueme eso. Porque nosotros estamos apostando, el gobierno de Luis Abinader está apostando a la creación de empleos. De empleo. Y los empleos, ¿cómo que se crean? Primero se crean generando riqueza, facilidades. Facilidades también se crean en la medida que usted va instalando en el país negocio, industrias. Así es. Entonces, hay muchos dominicanos, a ese sector al que ella se refiere, hay muchos dominicanos allá que tienen mucho dinero y se han quedado aquí, se han quedado allá a vivir. Ella los invita a que vengan ya a su país a invertir para crear empleo. Yo lo que creo con los niveles de delincuencia que hay en este país, ningún extranjero... Sí, pero se está haciendo un esfuerzo, yo me imagino que eso va a ir disminuyendo. Con un salario mínimo... Porque hay que tener fe. Hay que tener fe, pero a veces último que se pierde es la fe. Y sobre todo con un gobierno que cada lunes va a la policía con todo su equipo a tratar de ver por dónde le da, por dónde hay que darle a la delincuencia de este país. Ayer viernes, Fran, salió la noticia de que agarraron a 3 policías atracando. 3 policías atracando, o sea, una barbaridad. No entiendo cuándo va a terminar esa depuración. Creo, Fran, no soy pesimista, creo que incluso la República Dominicana se encuentra por encima
de muchos países en América Latina en cuanto a la seguridad. El problema de la delincuencia y de la violencia es proporcional a los problemas económicos que vive un país. Pero vuelvo y reitero, creo que es cuesta arriba un extranjero que se haya ido de este país porque no encontró las oportunidades, la encuentra en los Estados Unidos, encuentra un sistema estable de seguridad, de jubilación, un salario digno, va a venir a su país más allá que no sea de vacaciones. Bueno, ojalá pero que mire, las Carlos, iniciativas de este gobierno y de otros que vengan permita que vengan. Pero hay muchas buenas noticias. Eso es sí. Comenzamos con esas tragedias que han pasado, que a uno le duelen mucho, porque se han perdido vidas y la vida es el mayor valor que tú pierdes, ¿verdad? Es lo más preciado. Es lo más preciado. Entonces, pero fíjate que nosotros entramos, Carlos, en esta semana. ¿Usted sabe dónde? Nosotros entramos a un lugar privilegiado de lo que son la seguridad de aeropuertos y aduanas de los Estados Unidos. Eso es un programa que se llama Global Entry. ¿Usted sabe a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere, Fran? ¿Usted sabe cuántos países Estados Unidos le ha dado licencia para eso? A 15 países nada más. Solamente. Eso quiere decir que este gobierno está muy bien valorado en el exterior y muy especialmente con nuestro primer socio comercial, que es Estados Unidos. Pues déjeme decirle que ya nosotros entramos en ese programa. Usted va a ver una página, usted se inscribe, lo puede pagar con tarjeta, $100, y usted tiene entonces derecho a entrar en ese programa que me voy a referir ahora. O sea, ¿cuál es el concepto? Los beneficios que deja. Entonces, esos $100 es por año, ¿verdad? Pero usted va a tener la oportunidad de entrar a Estados Unidos, salir del avión y estar fuera en la calle en 7 minutos, tal cual como se estaba expresando, ¿verdad? Yo me llevo de esa gente están en eso, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque usted, o sea, eso es una muestra de confianza a los dominicanos de parte de Estados Unidos. El tema de la burocracia, que nos calificaron ahí, no va a hacer fila. Eso es importante. Óyame, no le van a quitar sus zapatos. Exacto. Para registrarlo. Va a entrar como un pasajero de confianza por su nacionalidad. Eso está bien. Primera benditoria. Y solo 15 países, Fran, por su nacionalidad y por pagar han cualificado para eso en Estados Unidos. Eso está muy bien. Pero también usted no hará fila para chequear su pasaporte. Pero tampoco le van a ver la maleta a menos que haya alguna alarma. Que es distinto. En los sistemas que pasa de radio X. Fran, y decir, o sea, es un gran logro. El tema del pasaporte no es que tú no le vas a dar entrada, lo que pasa es que hay unas máquinas de Global Entry que tú pones tu pasaporte, lo escaneas, lo revisas, le pones su sello y tú sigues. No hay esa burocracia. Sí, pero también va a pasar eso con el asunto de la seguridad, que te quitan la ropa, uno tiene que quitarse los zapatos, las hebillas. Entonces yo creo que es un gran logro de República Dominicana. Eso, seguimos avanzando. En el gobierno de Luis Abinader. Pero es un beneficio para todos. Claro que sí, claro que sí. Pero voy a aclararlo. También el director de presupuesto anunció en esta semana que para calentar la economía se van a insertar en el sistema financiero dominicano 38 millones de pesos. Tiene que ser más. No, dice tiene que 38 millones, 38 es lo mismo. Sí, yo creo que sí. Y en la forma de inyección, ¿cómo se le hace inyección? Porque el dinero en estos días, Fran, después de la campaña hay que ver qué es lo que significa. Dice 38 millones. Porque todo el mundo está esperando que empezara, que Abinader se tirara a la calle. ¿Usted sabe para qué? Dice para que el dinero ya estuviera en la calle, porque el dinero no se ve. No hay cuarto en la calle, Fran. Por eso yo te digo a ti, yo quiero que vayamos. Por eso es. Yo quiero que esa inyección es para calentarle. Pero ¿cómo se calienta? ¿Se va a dar a los compañeritos? ¿En dónde vamos a inyectar? ¿Se va a inyectar en los mercados públicos? Porque vuelvo y reitero, deberíamos darnos un paseo de pueblo a los mercados, a los barrios, montarnos en un carro público y tirar un bazucazo y preguntar en el metro qué opinan de este gobierno y el tema de la comida.
del movimiento, no hay liquidez en la calle. Carlos. Y una de las razones de que presupuesto tiene que inyectar esa cantidad de millones, que hay que verificar dónde lo van a inyectar, para ver, es porque hay necesidad de dinamizar la economía, Frank. Mire, Carlos, la economía está paralizada. A propósito de eso, si usted se mete en Google ahí, nosotros nos quejamos de nuestra inflación. Que ya hemos hablado claro, que Argentina, la inflación de este país no depende de un presidente. Es correcto. Esos son asuntos que por los commodities que han subido todo. Uno mide, en el interior, uno mide la política que hace un Pero usted sabe cuánto es la inflación de nosotros. ¿Cuánto? Aprobada por el Banco Mundial. Yo sé que 4%. ¿Usted sabe cuánto está la inflación en Argentina? Búsquelo ahí. No, yo lo sé. 50%. Sí. ¿Usted sabe cuánto está la inflación en Costa Rica? Sí, muy alta. Que no había pasado nunca de 6. Muy alta. Está casi en 9. ¿Usted sabe cuánto está el Perú? En Perú, que me dediqué a buscar eso. Sí, Perú está fuerte, ¿no? En Perú está en un 28%. Nosotros estamos en un 4%. Eso quiere decir que el presidente de la República y su equipo económico ha gestionado bien. Ha gestionado bien la economía del país. Pero lo que pasa es que esa voz algorera de la oposición viven tirándole cada vez que sube algo, que nosotros lo que quisiéramos que no suba nada. Exacto. Pero si son productos importados y suben allá, nosotros no tenemos gobernabilidad para poder equilibrar esos precios. No la tenemos. Entonces hay que decirle la verdad al pueblo. Eso de los PLDistas, cuando yo hablo de PLDistas, no, Carlos, es bueno Frank, que se sepa que yo hablo de la Fuerza del Pueblo y el PLD, sí, pero hay que entre los dos tienen entre 35 y 36, pero entre los dos. Hay que clasificar a veces que las quejas no son del PLD. Discurso, no tienen discurso. Cuando son de... Dijeron que el presidente dijo que no había casi inaugurado obra, pero vean que ustedes se están volviendo locos. ¿Y quién le va a creer eso? Pero un presidente que no descansa con toda pandemia, guerra, y no descansa nadie ha hecho más en 3 años, nadie en este país ha hecho más obras, grandes, pequeñas y medianas, que el gobierno de Luis Abinader, con todo lo que es la guerra y que el país se cerró cuando él llegó. Frank, estaba cerrado. Ten cuidado que impuesto interno hemos visto que este es uno de los programas más vistos, gracias a Dios. Los sábados somos prime time. Y no quisiera, yo me doy cuenta cuando voy a los supermercados. Frank, que entre una llamada o te manden por tu celular cuántas obras en los últimos 4 años inauguró Danilo y cuántas obras en su último gobierno inauguró Leonel Fernández. En 3 años hay una gran serie de obras que ha inaugurado Luis Abinader, que fueron yo apuesto mucho a poquito, que ninguno se le hace. Ha hecho más. Yo estoy seguro que Danilo Medina ha hecho más obras de infraestructura y te puedo decir por qué. No. Yo te puedo decir por qué, Frank, y hay una excusa. Pero vamos a hacer una cosa. ¿Sabes cuál es? Vamos a hacer una cosa. Para la próxima semana. Vamos a hacer un debate y busque datos. Porque debate, yo voy a buscar datos para la próxima semana. Datos. Y mira, quiero... Yo voy a buscar del video, usted va a buscar. Y yo voy a buscar, te voy a dar Gabel en algo. Ese gobierno de Danilo. No, hizo muchas obras. Oiga, Danilo. Muchas obras. La mayoría de las obras era para robarse. Bueno, ya eso es distinto. Ya eso es distinto. Y la dejaron. Ahora tiene este pobre gobierno que agarró el país. Lo sucedió fue en una pandemia, después una guerra. Y todavía tenemos que andar huyendo para completar la secuela que dejaron abandonada. Porque no le pagaban a los ingenieros. Por eso te iba a dar Gabela, Fran. Mira, Luis Abinader tiene como excusa, o con razón, que 1 año esa y no medio. Es excusa, esa es una realidad. Una realidad, año y medio, excusa una pandemia. Es excusa, es realidad. Pero lo que realidad. te quiero decir es que vas a perder en el sentido de que realmente Danilo Medina y Leonel Fernández en sus primeros 3 años hicieron más obras. Bueno, eso tú puedes estar, mira, lo puedes tener por seguro. Yo voy a obra pública. Por seguro. Ahora, voy al ministerio voy a ir a todos los ministerios a buscar información para que la discutamos aquí delante de ese pueblo que nos sigue. Te voy a explicar un dato para que tú lo sepas. El sistema penitenciario, que es, admiramos a Mira Germán, pero se ha desplomado el sistema penitenciario. ¿O sabes lo primero que te recibe a ti cuando tú vas a cualquiera de los centros de corrección y rehabilitación? 3 perros viralata, llenos de droga los centros penitenciarios. Los call centers de atraco de este país están todos en los centros penitenciarios. Eso va a mejorar con el Ministerio de Justicia. Pues yo espero que le quitemos eso a la Procuraduría. La Procuraduría se dedique solamente a investigar.
Bien. Fran, ¿nos están haciendo Claro, señas? nos están haciendo señas con la anuencia de nuestros amigos televidentes. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial y en breve retornamos con todos ustedes. Bien, amigos, de retorno con ustedes. Carlos, vamos a compartir con los amigos televidentes algunas de las noticias internacionales. Muy bien. Y luego, como nos queda todavía un buen tiempo, luego retornamos a las nacionales. Muy Mire, yo vi con asombro una declaración de un hacker que decía que Bolsonaro, el expresidente de Brasil, a quien sucedió Lula da Silva, que hizo otro espectáculo que puso en juego la seguridad de ese país. Increíble. Porque mandó, igual que Trump allá en la Casa Blanca, mandó a entrar una invasión al centro cibernética de poder, para que usted sepa. Es un atentado a la seguridad y ese señor nacional de dijo, Brasil. lo mismo de Brasil, lo Increíble. mismo porque él es ellos son, sí, son actúan fan, actúan en pareja. Sí. Entonces, yo espero que la justicia haga lo que tiene que hacer, Claro, tanto claro, de Brasil como de los Estados Unidos. Ya lo inhabilitaron, pero ahora eso trae consecuencias penales, Fran. Claro, de encarcelamiento. es la que tienen que, claro que sí. son las que tienen que llegar. Claro que sí. Pero fíjese lo que dice ese hacker, que ese señor, 3 días antes de las elecciones, lo llamó a él para contratarlo, para que él haga un desastre. Increíble. En algunas mesas de votación, donde él sabía, no es una, no, son muchas, usted sabe que con un clic le dan para muchas, ¿verdad? Para que él haga esos desastres en algunas mesas donde la diferencia era mucho a poquito. Fran, y lo peor de todo eso, tú sabes que la división que él está causando entre la familia brasileña, sí, señor, creando una así facción mismo, violenta sí, en Brasil, y a veces nosotros tenemos que ver en ese espejo, Fran. Sí, señor. Realmente este es un pueblo bendecido, que al menos vive una armonía social y una paz, Sí. que llama a que las grandes industrias, las grandes empresas quieran invertir en la República Dominicana. Claro. Y eso es lo que nosotros, por todos los medios, Nosotros estamos bien valorados. En ese a nivel de esa sentido. Armonía social que existe. También vimos, Carlos, en las internacionales, que el hijo de Biden, que como bien sabemos nosotros, está acusado de evasión fiscal, pedofilia, y deporte, pedofilia y deporte de armas. Un combo. Entonces, un combo, y entonces se designó un fiscal especial para el caso de él. ¿Por qué un fiscal? Bueno, porque él no es funcionario. Él no es funcionario público, pero esa es la pregunta que quiero hacer. Aparentemente, Fran, primero, aparte que hay varios delitos federales, recuerde, Fran, que hay delitos federales. Ajá. Y como él es hijo de un presidente activo, evidentemente hay ciertos privilegios para que no se vean influencias, sea lo que sea, el poder es el poder. Entonces, un fiscal especial designado para que no se establezca tampoco que desde el poder Joe Biden metió su... Es un fiscal especial para que se establezca la investigación con más transparencia. Exactamente. Pero mire, Carlos, también hay más buenas noticias, porque Guyana va a instalar en sociedad con el país otra refinería que hace mucho que se necesita aquí. Sí. Y Guyana va a hacer grandes inversiones, como sabemos, tiene unos pozos de petróleo claro que sí. Bastante... Mira, Fran, sobre Guyana quiero decirte que se ha querido atacar mucho. Yo he sido conservador. A mí no me gusta hablar de lo que no estoy totalmente empapado. Sí, han querido atacar que el presidente Luis Abinader va a tomar, qué sé yo, cuánta tarea para la siembra del maíz, que es muy importante y muy valorado, los granos hoy en día con las guerras que hay, y también lo de la refinería. Mire, señores, bienvenido toda inversión que pueda ser favorable. Yo estuve viendo Guyana en su biografía, que es un país rico, millonarios en minerales, con una población por debajo de los 4 millones de personas, donde hace falta... Pero tiene más tierra que nosotros. Tiene más tierra que nosotros. Tiene el doble. Tiene más minerales que nosotros y le falta capacidad tecnológica e inversionista industrial. Y si a nosotros se nos ha abierto las puertas para invertir ahí. Esa relación va a ser historia. Yo creo que toda buena inversión en el que
otros países con mayores posibilidades de crecimiento que nosotros, a nivel de la inversión, nosotros vamos a sacar ventaja, bienvenido sea. Y usted supo de Bienvenido una sea. llamada que entró a la jueza que está investigando a Biden. Le hicieron una amenaza. Llamó de otro estado. Sí, pero se tiene identificada una Sí, se tiene candidata de identificada. Trump, una Sí. seguidora de Donald Bueno, Trump. y dijo que si a Trump lo judicializaban, Sí. ella iba a matar a la jueza. Sí, Fran, pero eso son como Sí. los cantos de la viejita. Pero hay que decirlo por aquí. Esos son como Hay que decirlo por algunos aquí. viejitos como eran con Balaguer, Sí, que sí, tocara sí, Balaguer. sí. Ese- Pero oiga, Carlos, pero en Kuwait, en Hawái, en Hawái, ajá, la isla en Mali. pero Increíble. hubo un incendio increíble también. ¿Qué es lo que está Catastrófico, pasando? es Pero algo- centenares de muertos. Fran, es el cambio climático. Fran. Nosotros tenemos calentamiento el global. mes de julio, desde el año 1880, creo que se tienen registros climatológicos. El mes de julio fue el mes más caliente de la historia. Imagínate lo que eso significa, cómo están estas temperaturas. Sí, señor. Lo que yo digo es que En el mundo entero. yo lo que digo es que con esta tragedia debemos aprender que están pasando en el mundo y aquí dos cosas. Nosotros debemos prevenir, crear y adaptarnos a los nuevos tiempos en el tema climatológico, cooperar en ver qué tipo de cambio puede suceder, pero también tomar las medidas del lugar para que cosas como esa no sucedan. Exacto. Fran, ibas a hablar de Ecuador, algo muy Bueno, esa increíble. es la última del Ecuador. Sí. Fíjate, yo de verdad, Carlos y amigos televidentes, Ecuador uno lo conocía como un país Pacífico. pacífico, pero fíjese que hace una semana mataron un candidato. Así es, así es. Pero 3 días después, Carlos, hubo un atentado y tuvo a morir otro candidato. Entonces yo digo, ¿qué es lo que ha pasado en ese país? ¿Cómo que se llama el último que Fran, se sobrevivió? Tengo el nombre, Daniel Noboa Asín. Bueno, y el otro que mataron fue Vicente... Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio. Entonces, eso pasó en una semana apenas, Carlos. Entonces, ya ese es un país que uno le da hasta pena, un país amigo nuestro que ha sido... Y ha tenido una historia de ser un país pacífico. Francia ha descubierto, Entonces, se ha descubierto ahora, que Fernando Villavicencio se contrataron a paramilitares colombianos. Ecuador ha tenido su problema con la entrada del narcotráfico sí, y la venta y la plantación de cocaína. Fíjate que, y ahí es que viene que América Latina tiene que unirse por completo. competencia con Colombia. Pero con competencia porque unido con Estados Unidos, Colombia, cada día ha cerrado las posibilidades de que siga creciendo el narcotráfico en ese país. ¿Y qué han hecho? Han emigrado a países con condiciones parecidas, donde se puede, saber que Ecuador también tiene una gran selva, donde están las condiciones para hacer, y hace colinda con estos países, Venezuela y Colombia, y se aprovecha. Entonces hay que, a los nuevos, el que salga presidente de Ecuador tiene que poner mano dura contra la corrupción, pero también con los temas que son de narcotráfico. El tema de Haití, Fran, está picante. Hay que tener mucha atención y darle seguimiento a las acciones que pasan allá. En Haití, Fran, las bandas militares entraron a un pueblo que se llama Carrefour Fevilles. De allí, Fran, tuvieron que salir más de 5,000 personas, tuvieron que salir de sus casas, decenas de casas fueron quemadas. Estados Unidos ya cerró su embajada. Y de un día para otro, 30 muertos. La embajada de Estados Unidos cerrada, pero lo más triste, tuve todo el alrededor de la embajada llena de haitianos con cojines, buscando algún tipo de protección de la embajada americana. Y los empleados tienen más de 3 días que no salen de la embajada. Y ni así la comunidad internacional se pone de acuerdo para ayudar a ese pueblo. Y ya la misma comunidad de base de Haití está pidiendo que lleguen las personas que van a intervenir. Y también las autoridades que tenemos allá, que como bien hemos dicho aquí, ninguna son electas. Así es. Ahí no hay nadie electo. Ahí eso es sálvese quien pueda. Fran, y lo grave el posible éxodo de haitianos, que para dónde van esas 5,000 personas huyendo, imagínate, para la República Dominicana. Como se da en todas las otras fronteras. Nosotros esperamos que las fronteras de nuestro país se encuentren fuertemente resguardadas. Diríamos, bueno, pero ¿y el tema humanitario? Bueno, entonces que los organismos internacionales
en vez de mandar las ayudas, 50, 80 millones de dólares, a un barril sin fondo, donde no hay autoridades que lo puedan de una manera u Como yo otra, he dicho, cuando mandan para allá, porque ¿quién lo va a administrar? debe crearse una comisión especial con fondos especiales, sanitarios, alimenticios, que de una manera u otra, desde la República Dominicana en la frontera, pueda canalizarse. Somos inhumanos porque no le damos paso. Pero cuando entonces las mujeres parturientas y damos asilo sanitario es bueno. Y va a ser pero así. con nuestros recursos, Francis, Sí, así es. no puede ser. Carlos, pero fíjate, tenemos muchas noticias buenas para analizar. Mire, se había denunciado que las decisiones del Tribunal Constitucional, la mayoría eran vinculantes a las instituciones del Estado. Así es. Y había una queja de que no se estaban ejecutando, se estaban desacatando. Siendo ya definitiva. Sí, entonces definitiva, porque no hay más instancias. Exacto. Entonces el consultor jurídico, nuestro amigo Antoliano Peralta, dijo que iba a solicitar, y ya lo hizo, al Tribunal Constitucional, que le dé el listado de las sentencias, de las decisiones que las instituciones del Estado habían desacatado, o sea que no la habían cumplido, no la habían ejecutado. En ese asunto salió que la Policía Nacional es la institución del Estado que más sentencias tiene desacatadas de nuestro Tribunal Constitucional. Que contra la policía, la institución del orden. De 81, tiene 22 desacatadas. Increíble. Pero déjame decirte que esa noticia de Antoliano que salió en primera página en esta semana en el periódico, es importante porque a uno le preocupa que las sentencias de nuestros tribunales, nuestras altas cortes y de cualquier tribunal, que no se ejecuten. Porque el Estado Dominicano es que tiene que dar mayores garantías, ¿verdad? Y si no la da esas garantías, entonces nos vemos en una situación que el ciudadano dice, bueno, ¿cuál es el ejemplo que yo tengo? Así es. El tribunal, en esa misma línea, el Tribunal Superior Electoral. Tú sabes que tenemos una diputada que está imputada por... Diputada de La Vega, lavado de activos. Lavado de activos procedente del narcotráfico. Así es. Ella, su esposo, su hermana y sus hijos. Vaya usted a ver, ¿eh? Óyeme, entonces, el PRM no permitió la inscripción de ella para repetir como diputada. Y ella fue ante el organismo que tenía que ir. Recurrió la decisión del PRM, que yo quisiera que todos los demás partidos hicieran lo que hizo el PRM. No aceptó su inscripción y no podía hacerlo, ¿verdad? Ella recurrió y el Tribunal Superior Electoral le dio ganancia de causa. Declaró inadmisible. Inadmisible, le dio ganancia a la decisión del PRM, que esa señora imputada por eso, es verdad que todo el mundo es inocente hasta prueba en contrario, pero cuando el río suena, agua trae, ¿verdad? Entonces, definitivamente el PRM no podía aceptar la inscripción de esa señora. ¿Usted me entiende? Es correcto. Entonces, bueno, el Tribunal Superior Electoral hizo lo que tenía que hacer. Aquí lo más importante es ver que los demás partidos vean eso como un precedente, lo tomen como ejemplo, porque parte de lo que los electores han reclamado es que los candidatos a puestos congresionales y municipales sean personas con calidad de servicio público idóneo y que evidentemente no tengan tachas o cuestionamientos de índole moral y legal. Carlos, y otra cosa, hay un cubano que le dio una bofetada a un pero él es dichoso, Carlos, porque que le da una bofetada a un militar, a un policía. Sí. Esa gente, porque si yo fuera policía y viene un ciudadano y me cae a trompar, yo te aseguro que voy a perder el juicio y le puedo dar un tiro. Mira, y él se salvó de eso. Y hay que felicitar al DGC, en ningún momento... porque a veces andan desarmados también. Sí, pero en ningún momento trató de... No, fue violento se quedó increíble. Pero le dieron prisión preventiva. Mire, ese quedó tan así, que nosotros lo vimos en un video.
que yo creo que ni da para ser policía. Así mismo. Para que usted sepa, Sí. no que estamos invitando a la violencia por aquí. No. Pero la justicia dio un ejemplo. Ese ciudadano, como yo le estaba diciendo fuera de cámara, que yo viví en Cuba porque estudié allá una maestría, y ese ciudadano que vive ahora aquí en este país, que es cubano, él no era capaz de hacer eso en su país, porque si hace eso en su país, lo mandan a fusilar, porque sabe que es una dictadura que hay ahí. ¿Tú me Así entiendes? es. Muere fusilado para que tú sepas. Ahora, la justicia dio un ejemplo. Le metió 3 meses de prisión Sí. preventiva. Eso es para dar un ejemplo. Pero hay otro ejemplo que dio la justicia también. ¿Usted se acuerda de la coronela que agredió al defensor del pueblo allá Encargada en del el canódromo. El canódromo. La oficial encargada del Ajá. canódromo. Pues eso que el pueblo quizás pensaba que se había olvidado. Ella se llama la coronela Isabelita de los Santos. Bueno, pues un juez la mandó a juicio de fondo también. Entonces hay que dar ejemplo, ¿usted me entiende? Porque la autoridad hay que hacerla valer. Realmente la sociedad ha perdido mucho respeto hacia las autoridades. Sí, que es una pena, No debe de ser. Las autoridades, aunque nos quejamos de ellas y entendemos también que no podemos igualar, que si ha perdido legitimidad contra la sociedad, nosotros entonces agredamos a la autoridad. Eso Claro, realmente hay que balancearlo, de un lado Bueno. y de otro. Bueno, Carlos, pues nosotros aquí hemos tocado Los temas de mayor importancia, temas negativos, lamentables. menos negativos, muy afortunados, pero ya nos ha llegado la hora de despedirnos de nuestros amigos televidentes. Así Por es. mi caso, que Dios me lo bendiga a todos, pórtense bien para que le pongan los reyes, que tengan un feliz fin de semana. El sábado próximo nos veremos aquí, si Dios quiere. Si Dios quiere.